Programa 14. De mediados del siglo XIX a principios del XX. Panorama del periodo. Identificar los procesos que caracterizan este periodo, como el nacionalismo, la industrialización y el imperialismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se vivieron cambios vertiginosos a nivel mundial. En este periodo los avances tecnológicos transformaron al mundo en relativamente poco tiempo. En este programa veremos cómo el nacionalismo fortaleció el imperialismo, que a su vez fue una causante de la Primera Guerra Mundial. También conoceremos algunos de los principales hechos y procesos históricos ocurridos en el periodo que van a estudiar en este bloque. En la actualidad, la mayoría de los productos que consumimos han sido elaborados con diversas maquinarias y tecnologías. Los servicios a los que recurrimos también hacen uso de tecnología, como la multimedia en la educación o la médica, como en los aparatos de rayos X. Esto ha permitido agilizar y aumentar la oferta de bienes y servicios. De acuerdo con lo que sabes, ¿qué hechos y procesos impulsaron la industrialización? Anota en tu cuaderno lo que aprendiste al respecto en el bloque 2 de este curso. Aunque la revolución industrial tuvo sus orígenes en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XVIII alcanzó su verdadero auge en el resto de los países europeos y otras regiones del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo se caracterizó por la mecanización de los modos de producción y la transformación de las fuentes de energía. El vapor sustituyó a la fuerza humana y animal. Asimismo, el modo de transportarse cambió radicalmente. Los viejos puentes de madera construidos para carruajes fueron sustituidos por obras de ingeniería capaces de soportar el peso de los novedosos ferrocarriles de vapor. Hasta 2007, ¿cuál era el tren comercial más rápido del mundo? A. El Maglev de China. B. El Shinkansen o tren bala japonés. C. El TGV francés. Elige tu respuesta ahora. La respuesta es el Maglev de China, que en un recorrido normal alcanza una velocidad de 430 km por hora y en todo el recorrido permanece suspendido a 1 centímetro del suelo por levitación magnética. Los cambios continuaron y en 1879 Thomas Alva Edison inventó la primera lámpara incandescente, alimentada por energía eléctrica, y 10 años después, tanto en Europa como en América, ya se estaban construyendo plantas generadoras de electricidad. Por su parte, el petróleo surgió como una nueva fuente de energía y, combinado con la invención del motor de explosión en 1882, dio como resultado uno de los mayores símbolos de la modernidad, el automóvil. Iniciando el siglo XX, el mundo se deslumbró con la invención del avión, que alcanzó su consagración durante la Segunda Guerra Mundial. La difusión de estos avances científicos y tecnológicos provocó que entre 1890 y 1914 reinara un ambiente de fe en el progreso y la civilización. A este periodo de optimismo se le conoció después de la Primera Guerra Mundial como la Belle Époque. Este término hacía referencia a la añoranza de una edad de oro lejos de los horrores de la guerra. El mundo estaba cambiando tanto tecnológica como políticamente. A medida que los países se hacían más fuertes económicamente, buscaban también tener un carácter propio y representativo, lo que hizo que la idea del nacionalismo cobrara fuerza. Veamos cómo el nacionalismo fortaleció la expansión imperialista. El nacionalismo buscaba dar identidad propia a un territorio y a sus habitantes, a través de elementos sociales y culturales comunes como la lengua, la etnia, la religión y la historia. En algunos casos, el nacionalismo se asociaba a principios como la soberanía popular, las características que definen a un pueblo y su independencia política y económica. En la primera mitad del siglo XIX, se pensó que el nacionalismo podría dar como resultado una Europa pacífica, pero con el fortalecimiento de los países empezó una reñida competencia internacional, provocando la expansión de los imperios que buscaban ser cada vez más fuertes, controlar otros territorios y tener acceso a las materias primas y a la riqueza que los hiciera más poderosos. ¿Qué crees que impulsa a las naciones a invadir a otras?
El petróleo y los territorios. El petróleo, las tierras, los cultivos, la agricultura. El creciente nacionalismo impulsó la expansión del imperialismo, que vería sus resultados tras la repartición de África entre Gran Bretaña, Francia y Alemania principalmente. Tras su unificación en 1871, Alemania se convirtió en una potencia militar y económica y pretendió extender sus dominios, volviéndose una amenaza para el resto de los imperios. Ante esta situación, Francia, que temía el expansionismo alemán, buscó el apoyo del Imperio Británico, al cual se uniría posteriormente Rusia para formar la Triple Entente, nombre con el que fue conocida esta alianza. El Imperio Austrohúngaro se uniría a Alemania e Italia se anexaría posteriormente a esta unión, formando así la Triple Alianza. Posteriormente, otros países se ligaron a una y otra coalición. El fortalecimiento del nacionalismo y el papel de la prensa contribuyeron a que la población de cada nación estuviera dispuesta a ir a la guerra para defenderla. En un principio, los soldados pensaron que regresarían pronto a casa victoriosos. ¿Sabías que, como respuesta al desarrollo tecnológico y al creciente materialismo que se vivía a principios del siglo XX, en Europa surgió la corriente artística expresionista? Una de las obras más representativas de este movimiento artístico es El Grito, del noruego Edvard Munch, pintado en 1893. Observe la pintura con cuidado. ¿Qué elementos reconocen en la pintura? ¿Qué hace el personaje de la pintura? ¿Cuál cree que sea el estado de ánimo del personaje? Elaboren una hipótesis que responda a la pregunta ¿por qué se siente así el personaje? El expresionismo buscó una ruptura con el realismo, corriente que intentaba plasmar al mundo de una manera objetiva e imparcial, es decir, haciendo un retrato de la realidad tal cual es. En cambio, los expresionistas buscaban exteriorizar los sentimientos y emociones del autor, más que representar la realidad. Las circunstancias de tensión en Europa y la ambición de los imperios por extender sus dominios detonaron lo que en su momento fue conocida como la Gran Guerra o la Guerra de Guerras, la lucha armada más sangrienta que el mundo había vivido hasta ese momento. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue el pretexto que hizo que la paz armada se convirtiera en una guerra abierta entre las potencias europeas. La guerra, que se suponía duraría poco tiempo, se extendió debido al gran desarrollo del armamento, producto de la Revolución Industrial, y a la utilización de estrategias defensivas basadas en la creación de trincheras. Viajemos en el tiempo. Nos encontramos en medio de las trincheras francesas. Los soldados están hundidos en el lodo, esperando el ataque del enemigo. Desde ahí, escriben a sus familiares para hacerles saber que siguen con vida y en qué condiciones se encuentran. Quizá te gustaría saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que todo el mundo está harto y a ningún soldado le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le importa ni un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a casa. Esta es honestamente la verdad. Y cualquiera que haya estado aquí en los últimos meses te dirá lo mismo. La población civil de los países involucrados se vio afectada a causa del conflicto bélico. Además de las constantes noticias de muertos en el frente, que significaban la pérdida de familiares, el esfuerzo bélico limitó la disponibilidad de alimentos y redujo la oferta de servicios básicos. Los alimentos se racionaron a una cantidad determinada por habitante y constantemente se suspendían los servicios de electricidad y agua potable. Hacia 1918, las tropas alemanas fracasaron en su intento por tomar París, dándoles una oportunidad a los aliados. Los británicos desplegaron sus fuerzas aéreas y terrestres, y para el 11 de noviembre de 1918, tras el desmoronamiento y rendición del gobierno alemán, la guerra terminó.
La Primera Guerra Mundial terminó con el ambiente de prosperidad que había envuelto a Europa con la Revolución Industrial. Conozcamos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar, comenta con el resto del grupo cómo contribuyó a delinear las características del mundo actual. Se calcula que la Primera Guerra Mundial ocasionó 8 millones de muertos y 21 millones de heridos. El orden político sufrió diversas transformaciones. El Imperio Austrohúngaro fue desmantelado para formar Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevas naciones, y el Imperio Alemán llegó a su fin para dar paso a una república. El papel de la mujer en la sociedad se transformó radicalmente al incorporarse paulatinamente a la fuerza laboral y obtener el derecho al voto en la mayoría de los países europeos. Tras percibir la guerra como un gran negocio, el desarrollo en tecnología militar y armamento se intensificó. Los 5 tratados firmados tras la guerra dejaron a los vencidos sumidos en un ambiente de opresión. En este programa has visto un panorama general de los hechos y procesos históricos que se abordarán en el bloque. Las rápidas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales fueron algunas de sus características, así como la expansión del imperialismo europeo y el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué características del mundo de hoy tuvieron su origen en este periodo?